Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Buenas tardes, prof. Muy buenas noches. Esperemos 2 minutos para iniciar la clase de hoy. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. No sé si todos me escuchan claro para poder iniciar. Buenas noches, profesor. Como toda la clase está siendo grabada para que sus compañeros que por algún motivo no la puedan ver en vivo, la puedan después grabada y subida en la virtual. Bueno, esperando que hayan tenido un buen feriado y ya iniciar este segundo parcial, lo que falta con toda la fuerza para poder culminar la temática de la materia. Vamos a continuar con la parte de transformadores. Quedaron pendientes unas diapositivas que estaban subidas y le indicaba que su tiempo libre si podían ver el video. Espero que lo hayan hecho. Y en este momento vamos a hablar un poco de generalidades, de transformadores, sus partes, funcionamiento, unos tipos existentes y un poco de letras de transformadores. Me indica si ven la diapositiva. ¿Se puede visualizar? Sí, profesor. ¿Quién me ayuda con la lectura de la primera diapositiva? Por favor, cualquiera. Yo, profe. Conceptos previos.
Cuando por una bobina de hilo conductor circula una corriente eléctrica, se comporta como si fuera un imán. Este efecto se produce tanto en corriente continua como en corriente alterna. Se produce un campo magnético que será constante en el caso de fluctuante, en caso de alterno. Ejercerá su influencia sobre todos los objetivos situados en su proximidad, sin importar o no si está en contacto con la bobina. Como indica aquí, el funcionamiento del principio básico de transformadores es el mismo, ya sea motor que sea tipo de C o AC, no varía, ¿no? Cuando se le inyecta un voltaje a un transformador, producto del metal, del material que está elaborado el núcleo, se produce un campo magnético sobre este que hace que varíe ya sea las intensidades o voltaje de salida del transformador, ¿no? Y por ejemplo tiene aquí en una pila, en la imagen, no sé si ustedes van a ver, esta alimentación es DC, está alimentando a esta bobina y sobre esta se crea un campo magnético para producir el principio de transformación, lo que se conoce como la ley de Faraday. Y continúa leyendo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Continuando leyendo la segunda diapositiva. Yo voy, profe. Conceptos previos. Al arrollar otra bobina sobre el mismo núcleo, estará atravesada por el campo producido por la primera bobina primaria. Si el campo producido es constante, no se obtendrá ningún efecto útil sobre la segunda bobina, la que llamaremos secundario. Tal como se inducirá en el secundario una, no se ve, profe. Ya. A ver, aquí está el principio de funcionamiento, ¿no? Aquí tenemos un diagrama, un gráfico de un transformador donde indica sus partes principales, el núcleo, el devanado o bobinado primario y el devanado o bobinado secundario. Lo que le indicaba en antes, todo va a depender del campo magnético que se le induce al transformador para hacer variar los niveles de voltaje y de intensidades. La siguiente diapositiva. Yo, profe, transformador. Es una máquina estática que se utiliza para aumentar o disminuir tensiones en corriente alterna sin alterar el proceso, la frecuencia de esta. Consta de las siguientes partes: núcleo, compuesto por chapas ferromagnéticas. Bobinado primario es la parte del transformador que se conecta a la red. Sea bobinado secundario es la parte del transformador por la que se obtiene la tensión transformada. Ya, aquí vemos también ya más físicamente lo que sería un transformador. Las chapas que están aquí en forma de están unidas entre sí que conforman el núcleo y internamente están los devanados, tanto primarios como secundarios. Están envueltos uno encima de otro, están separados por un material aislante. Como indica aquí en la parte de la lectura, dice que la frecuencia se mantiene. En un transformador, sea cual sea, siempre la frecuencia se va a mantener y también la potencia. Y por ejemplo, tiene nivel de transformación que dice de 230 voltios AC, no dice 812 voltios AC, ¿no? Mientras mayor sea el número de vueltas y la sección del
conductor de un devanado, mayor será el voltaje que circule por este de aquí. Este espacio que existe entre las chapas metálicas tiene que ser el menor posible, porque si existe una distancia mayor entre cada chapa, se genera una fuga de campo magnético y va a haber voltaje de pérdida de la salida. Esta parte de aquí no, bueno, aquí habla ya un poco de lo que es características conductivas de un transformador. Por ejemplo, aquí habla que el hilo conductor está aislado con una capa de esmalte. Esta capa de esmalte permite que no exista cortocircuito entre el devanado primario y secundario, ¿no? Bueno, aquí habla del proceso de funcionamiento. Ya sabemos que el devanado primario va conectado a la alimentación y el secundario es el voltaje de intensidad transformada, manteniendo los niveles de potencia y frecuencia, que habla de una frecuencia de 50 Hz, aunque en el país, en el Ecuador, tenemos una frecuencia de 60 Hz. La parte de aquí no. Ya. ¿Quién me ayuda leyendo esta parte de aquí? No hay nada que... Tipos de transformadores. Sí, como... Transformador reductor. La tensión obtenida en el secundario es inferior que la tensión en el primario. Se debe cumplir que el número de espiras del primario N1 sea mayor que las del secundario N2. Claro, para que el voltaje de salida sea menor que el voltaje de entrada, el número de espiras, el número de vueltas, tiene que ser menor al primario. Eso lo vamos a ver en la ley de transformación. El siguiente tipo. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Profe, no se ve nada. Ahí ya. Yo. Cualquiera. Transformador elevador. La tensión obtenida en el secundario es superior que la tensión en el primario. Se debe cumplir que el número de espiras del primario, número 1, sea menor que la del secundario, número 2. Aquí es casi inverso, ¿no? Para que sea un transformador elevador, el número de espiras o de vueltas del devanado primario tiene que ser menor al secundario, como indicaba antes. Mientras mayor sea el número de vueltas o de espiras en un devanado, mayor será su nivel de voltaje. Tengo también otro tipo. Este de aquí. Tipos de transformadores. Transformador de aislamiento. La tensión obtenida en el secundario es igual que la tensión del primario. Se debe cumplir que el número de espiras del primario N1 sea igual que las del secundario N2. Este tipo de transformadores es muy utilizado en las que son partes de tableros eléctricos. Si se dan cuenta, el voltaje o la magnitud del transformador se mantiene, ya que los devanados son iguales. Son elementos de protección, de seguridad para las personas, que se utilizan principalmente en lugares que no se puede cortar el suministro de energía. Por ejemplo, en el caso de los quirófanos. Son lugares muy sensibles, que no se puede, por ningún motivo, dejar de operar o dejar de trabajar.
Y acá tengo también otro tipo. El siguiente, por favor. Transformador que yo me toroidal, descompongo, construido mediante el esta hora. bobinado de un núcleo cerrado Tiene con que la ser forma de este día. un toro o anillo de sección circular. Su característica principal es que al no poseer chapas de material ferromagnéticas no produce ruidos ni vibraciones, aumentando su rendimiento. Ya, lo que le indicaba antes de las chapas metálicas, ¿no? El espacio producido o existente entre ambas va a producir una fuga de campo magnético, lo que genera pérdida. A diferencia de este de aquí, que es especial, que no tiene las chapas metálicas, o sea, las pérdidas van a ser la menor posible. La siguiente diapositiva, por favor. Aislante eléctrico de un transformador. El aislante eléctrico entre devanado de un transformador es muy importante. El aislante posee la capacidad que tiene el transformador de soportar diferentes tensiones altas, sobre todo entre el primario y el secundario. La ventaja de disponer de un buen aislante es la protección y seguridad del circuito conectado al secundario. Si el primario se conecta a la red eléctrica, supone además una seguridad para el usuario. Como indica esta diapositiva, este aislante es muy importante, ya que no solamente permite el buen funcionamiento de la máquina en sí, sino también permite la seguridad al operador. En el caso, por ejemplo, de los transformadores convencionales o de distribución, que se pueden observar en los postes, el tipo de aislante es un tipo de sistema de enfriamiento, ¿sí? Que permite que, aparte de aislar las bobinas, permite que no se sobrecaliente. Como indicaba la parte de lo que eran los motores, al sobrecalentarse en la máquina, va a generar pérdida, así como indicaba antes la parte de las vibraciones en el toroidal. Al aumentar la vibración en una máquina también va a generar pérdida en esta de aquí, a la salida del transformador. Ya, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva que está aquí? Relación de transformación. Especificaciones: tensión primario, tensión secundario, corriente secundaria, potencia secundaria. Las propiedades de transformación dependen casi por completo del número de espiras del primario y el secundario, y el caso ideal. La relación entre la tensión obtenida en el secundario o salida y el de la entrada al primario será la relación entre el número de espiras de ambos. Ya, esto también se conoce como ley de transformación, lo que está en la parte de acá, que está aquí, ¿no? Esta fórmula que toma en cuenta la magnitud de tanto el devanado primario como secundario, los valores de voltaje, los valores del número de espiras y las intensidades, indicando que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario. Y esto de aquí es igual a la intensidad en el secundario sobre la intensidad en el primario. Al aumentar el número de espiras como indicaba antes, aumenta también el voltaje. El voltaje es directamente proporcional al número de espiras, en el primer caso. Y en el segundo caso, la intensidad es inversamente proporcional al voltaje. Es decir, al aumentar en un devanado el voltaje, disminuye la intensidad. La fórmula que está aquí voy a marcar. Esta fórmula que está aquí. Y esta fórmula es aplicable en cualquier transformador. Y cuando se trabaja en la parte industrial, una de las pruebas que se hace
es tomar en cuenta los valores de transformación con un equipo de medición especial. Por ejemplo, vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Voy a colocar unos en blanco para poder aplicar. Indicada que el voltaje primario sobre el voltaje secundario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre el secundario. Y la intensidad en el secundario sobre la intensidad en el primario. Eso es lo que nos indica la ley de transformación. Voy a colocarle la línea. Yo en base a esta ecuación, esta igualdad, ¿no? De una igualdad, puedo sacar algunos datos, algunas fórmulas. Por ejemplo, puedo indicar que el voltaje en el primario sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras en el primario, lo mismo que está abajo, solamente tomando en cuenta los valores de voltaje y de espira. Este es igual por separado. Este también es igual. Tengo esta fórmula que está aquí. ¿Qué más fórmula puedo hallar con esta ecuación general? ¿Qué me dice? ¿Me escucharon? A ver, cualquiera, ¿qué fórmula puedo sacar de conclusión con esa ecuación? ¿Quién me ayuda? Anthony, Fabricio, Ana. ¿Qué pasó? Profe. Ahí la que sigue, pues. NP sobre NS igual a IS sobre IP. Ok. NP sobre NS es igual a IS sobre IP. Aquí estoy tomando solamente datos de número de espiras y de intensidad tanto en el primario como en el secundario. Tengo una fórmula más. Tengo una segunda fórmula. Y la última, ¿qué más? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? ¿Alguien más? IS sobre IP igual a BP sobre BS. IS sobre IP, aquí es igual. Voltaje primario sobre voltaje secundario. Entonces tengo estas tres fórmulas aplicables en base a la ley de transformación.
o ecuación de transformación, como lo quieran llamar. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Tengo estas tres fórmulas en base a esta ecuación de transformación de los transformadores. Y tomando en cuenta solamente la primera, los voltajes y los números de espiras, en la segunda, tomando en cuenta el número de espiras y las intensidades, y la última, tomando en cuenta las intensidades y los voltajes. En la primera fórmula indica que al aumentar el voltaje, al aumentar el número de espiras, aumenta el voltaje. En la segunda, ¿qué indica la segunda fórmula? Esta fórmula aquí que indica. Que al aumentar la intensidad aumenta el número de espiras. No, aquí indica, a ver, Bueno, son inversamente proporcionales. ¿Sí? Al aumentar el número de espiras, por ejemplo, en el primario, disminuye la intensidad en ese mismo devanado. Esta es la parte de abajo. Al aumentar la intensidad en el secundario, disminuye el número de espiras en el secundario. Son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ya. Y acá también indica lo mismo, ¿no? Al aumentar la intensidad, disminuye el voltaje. Solamente en el primer caso, los voltajes aumentan. Solamente en el primer caso aumentan, ¿no? Copien esa fórmula ahí para hacer unos ejemplos con estos datos, con estas magnitudes. ¿Alguna pregunta que tengan me pueden indicar? Cualquier inquietud que tengan me lo pueden decir nomás. ¿Ya copiaron todos o les será algún cálculo para continuar? Listo, profe, listo. Por ejemplo, si yo tengo un transformador, sea cual sea el tipo, con estos datos que indica aquí, ¿no? Tengo un voltaje primario de 120 voltios, un voltaje secundario de 240 voltios, tengo un número de espiras en el primario de 300 vueltas, ¿no? O espiras. No tiene magnitud esto de aquí. No tiene unidad. Quiero saber cuántas espiras necesito en el secundario para que se transforme a 240 voltios, ¿no? Tengo voltaje en el primario 120, voltaje secundario 240, número de espiras en el primario 300 vueltas, y en el secundario quiero saber cuántas vueltas necesito. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de transformador primero es?
Elevado, ¿por qué? De entrada es 120 y de salida es 240. Claro, es elevado. El voltaje secundario es mayor que el primario. Ahora, de esa fórmula, ¿cuál aplicaría? De esa fórmula, ¿cuál aplicaría? La primera fórmula. La primera, ¿no, verdad? Y ahora, solamente basándome en eso, solamente viendo la fórmula y con los datos que les acabo de dar, el número de espiras en el secundario será mayor o menor que el primario. Sigue aplicando todavía el cálculo. ¿Será mayor o menor que el primario en el secundario? Menor. Menor. ¿Por qué menor? Dice que la primera son 300 vueltas. Sí. ¿Será menor que 300? Claro, que acá tenemos 120 que es el primario y el voltaje de 240. ¿Estás seguro? ¿Quién piensa diferente o tiene otra opinión? Profe, los números de espiras no es según cuánto es el voltaje, si lo disminuye o lo aumenta. Lo que indicaba antes. Al aumentar el Entonces, voltaje, si el voltaje de salida es mayor que el del primario, entonces tiene que ser elevado por el número. exacto. Al aumentar el voltaje en un bobinado, un devanado, también aumenta el número de vueltas. Mientras mayor vueltas le dé, mayor será su voltaje. Se aplica la fórmula, le va a salir más de 300 vueltas. Apliquen esa fórmula y me digan cuánto sale en el secundario, cuántas vueltas. Indíquenme cuánto sale en el secundario. La primera fórmula es la que se toma, ¿no? Sí. Yo sin necesidad de aplicar la fórmula ya sé cuánto sale. Apliquen la fórmula. Debe salirle 600 vueltas. Vueltas debe salir. Profe, y ahí que se divide el voltaje primario con el voltaje del secundario. Solamente despeguen esta fórmula el NS. El NS sube, ¿verdad? Voy a colocarla aquí. NS va a ser igual a NP por DS sobre EP. Así de que darle la fórmula despejada. ¿Sí? Y se me hace fácil a mí porque si se dan cuenta, el voltaje secundario es el doble que el primario. ¿Sí? El secundario es el doble que el primario.
Y como yo sé que en el primario son 300 vueltas por lógica, sin aplicar ningún cálculo, para tener el doble de voltaje necesito el doble de vueltas. Por eso le digo que tiene que salirle 600 vueltas en este caso. ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya. Indico de nuevo. Viendo solamente los voltajes, el del secundario es el doble que el primario. Si para el primario necesito 300 vueltas, por lógica, para tener el doble de voltaje necesito el doble de vueltas. Y aquí debe salirle 600 vueltas en el secundario. ¿Ya hallaron el valor? Sí, profe, ya. ¿Le salió 600? Sí. Ok. Entonces yo de esta manera, con estos datos puedo hallar diferentes magnitudes. Ya mismo haremos más ejercicio. Ya se va a acabar el tiempo, nos conectamos. 19:50 nos conectamos. ¿Sí? ¿Me escucharon? 19:50 nos conectamos de nuevo. Sí. Ya, profe. Okay.